Buenos días. ¿Alguna vez escribieron sobre su vida? Hoy vamos a ver la función y características de la autobiografía. La palabra autobiografía está compuesta por dos vocablos. Auto es un prefijo que significa propiedad, que es propio. Y biografía significa historia de vida. Entonces, autobiografía significa que vamos a escribir sobre nuestra propia vida. La función de la autobiografía es dar a conocer o contar a los demás nuestra propia vida. Vamos a ver cuáles son sus características. Algunos compañeros nos van a ayudar. La autobiografía es un texto literario que indica que es una creación de un autor en donde expresa sus emociones, pensamientos, sentimientos, ideas y vivencias. Es un relato verídico. Significa que los hechos que se cuentan son reales. No existe en este relato la ficción, el invento o la fantasía. Todo sucedió de verdad. El autor es protagonista de su misma historia. Es el principal personaje de la misma, del que se cuenta en primera persona, o sea, habla de uno mismo. Se utiliza un lenguaje libre. El autor decide cómo va a escribir como dueño de la historia. Tiene una estructura libre. El autor puede decidir en qué orden presentará los hechos y cuáles contará. Podemos hacerlo como en una línea de tiempo, desde que nacemos hasta el presente, contando los hechos que nos parecen más importantes, o se puede elegir una parte de nuestra historia para contar, por ejemplo, a partir de que empezaron la primaria. El desafío de hoy es escribir su autobiografía. Antes de escribir es necesario planificar qué se va a escribir. Si no recuerdan hechos que les gustaría contar, como por ejemplo a qué edad comenzaron a caminar, pueden preguntar a su familia. Recuerden que una fuente de información importante son los testimonios que otros nos dan sobre nosotros. Hay varias formas en las que pueden planear o planificar cómo escribir su autobiografía. Una es usando una línea de tiempo, por ejemplo, escribir un borrador desde el año en que nacieron hasta llegar a la primaria o hasta la fecha que ustedes deseen contar. Y la otra es pensar y anotar en un cuadro como este los momentos importantes de su vida que quieren contar. Por ejemplo, su nacimiento, primeros pasos, primeras palabras, su primer día de clase, mejores amigos, cómo se sienten ahora o cualquier otro momento que deseen contar. Es necesario saber de cada momento que se quiere contar, cuándo sucedió, dónde sucedió, qué recuerdo o qué me han contado. Estas indicaciones les pueden servir si quieren escribir un diario de su vida. Las preguntas que encontrarán en las actividades los guiarán para que puedan escribirla. Recuerden usar el tiempo pasado y revisar la ortografía. Mucha suerte.